La película comienza después de que Kraven se infiltra en un grupo de prisioneros rusos, toma el lugar de un criminal condenado y es transferido a un penitenciaría de alta seguridad. Cuando llega a sus cuarteles, conoce a su nuevo compañero de celda, y Mofo revela que el último tipo que compartió una celda con él solo duró un mes. Sin embargo, Kraven dice que Mofo no tiene nada que temer, porque saldrá de allí en los próximos 3 días. Durante su descanso en el patio, el cazador aprovecha la oportunidad para hacer su entrenamiento de musculación y se convierte en un objetivo para los veteranos. Sin embargo, cuando estos tipos intentan intimidarlo, Kraven muestra toda su fuerza y demuestra que puede manejar a sus adversarios él solo. Al verlo derribar a 2 criminales con facilidad, los guardias deciden llevarlo a conocer a Korne, el jefe de la banda Kirv. Cuando lo interrogan sobre su identidad, Kraven revela que es un cazador, y después de arrancar el colmillo de un tigre usado como alfombra, ataca a los hombres de Korne. En cuestión de segundos, el hombre elimina a los guardaespaldas y se lanza en persecución del jefe de la banda, porque esa es su verdadera objetivo. En ese momento, golpea a Korne en el cuello con el colmillo y ataca al policía para escapar de la prisión. Después de escalar el muro, Kraven destruye los barrotes metálicos del techo y corre hasta el techo. En ese instante, la alarma de seguridad se activa y el cazador es detectado por los guardias, por lo que debe saltar a la terraza y correr hasta el muro. Después de escalar el muro y saltar al otro lado, Kraven atraviesa rápidamente la nieve para que la policía no pueda alcanzarlo y termina atrapado en una tormenta de nieve. De repente, se topa con un lobo salvaje, pero el animal se intimida por la mirada del cazador y retrocede. Cuando se da cuenta de que el lobo ya no es una amenaza, Kraven le da la espalda y corre hacia un avión enviado para recuperarlo. Ese día, un grupo de policías encuentra el cuerpo del prisionero 0864, enterrado en la nieve, y solo en ese momento se dan cuenta de que el hombre que se hacía pasar por él era un impostor. 16 años antes, en una universidad del norte del estado de Nueva York, Sergei y Dmitri recibieron la visita de su padre, quien vino a anunciarles la noticia sobre su madre, quien había puesto fin a sus días. Sin embargo, en lugar de llevar a los jóvenes al velatorio, Nikolai decide llevarlos a cazar, porque piensa que eso les permitirá divertirse y superar su tristeza más fácilmente. Mientras tanto, en el norte de Ghana, Calypso pasa unos días con su abuela y aprende a jugar a las cartas de tarot, aunque sus padres desaprueban esa idea. Después de haber contemplado el futuro de su nieta, Cora le da una poción cuya fórmula ha sido transmitida en su familia durante generaciones. La botella lleva el símbolo del espíritu Papa Leva, el que abre las puertas del otro lado. En ese momento, Cora dice que la poción es muy poderosa y puede curar a la persona que la bebe de manera inimaginable. Mientras tanto, desde los primeros minutos de la caza, Nikolai alcanza su primer objetivo y aconseja a Sergei que no tema el peligro, porque son depredadores. A diferencia de su hermano, Dmitri se niega a acercarse al cuerpo del ciervo y su padre dice que es un débil. Esa noche, mientras los jóvenes duermen en la tienda, Nikolai y sus amigos se reúnen alrededor del fuego para elaborar una estrategia de caza con el fin de capturar al león que ha devorado a más de 30 hombres. En ese momento, Bahari, el guía turístico, pregunta por qué a Nikolai le gusta cazar, y el hombre revela que su objetivo es convertirse en una leyenda. Al día siguiente, mientras el grupo atraviesa la sabana, Alexe se acerca e invita a Nikolai a ser su compañero, pero termina siendo humillado por el gángster. Unos minutos después, los dos hermanos se topan con el león, pero en lugar de eliminarlo, Sergei mira directamente a los ojos del rey de la selva y logra establecer un vínculo con él. De repente, Daniel el joven escucha un disparo y se da cuenta de que el león ha sido alcanzado por el arma de su padre. Furioso, el animal se precipita sobre Sergei y lo ataca ferozmente. Al ver a su hijo a punto de ser devorado, Nikolai continúa disparando y después de ser alcanzado varias veces, el animal huye, pero se lleva a Sergei con él. Mientras tanto, Calypso sale de excursión con sus padres, pero mientras la pareja está distraída fotografiando jirafas, la joven decide dar un paseo. Durante esa caminata, se topa con Sergei, llevado por un león, y se da cuenta de que ha sido alcanzado por varias balas. Al ver a Calypso acercarse, el león se aleja, y la joven usa la poción que recibió de su abuela para intentar curarlo. Unos minutos después, un grupo de rescatistas llega en helicóptero y lleva a Sergei a la ciudad, donde recibe atención médica. Sin embargo, poco después de su llegada al hospital, Sergei sufre un paro cardíaco, y los médicos declaran que no ha sobrevivido. Unos minutos después, el corazón del joven vuelve a latir, y un brillo amarillo emana de sus ojos. Después de ser tratado por los médicos, Sergei encuentra la carta de tarot que Calypso deslizó en su bolsillo antes de que se lo llevaran en el helicóptero e intenta entender lo que significa. De repente, el médico entra en la habitación con Dmitri, quien se siente aliviado al ver a su hermano vivo. Nikolai aparece entonces y dice que va a llevar a su hijo a casa, aunque sabe que debería quedarse bajo observación médica, porque estuvo sin vida durante más de 3 minutos. A su regreso a Londres, Sergei recibe una lección de su padre, quien lo trata de cobarde. Según Nikolai, Sergei casi pierde la vida porque estaba paralizado por el miedo y no tuvo el coraje de disparar al depredador. Como Sergei es su hijo mayor, el hombre decide mantenerlo cerca de él para enseñarle al joven cómo manejar los asuntos familiares, pero Dmitri regresará a estudiar a Nueva York. En ese momento, Nikolai dice que tiene un regalo para su hijo y le muestra la última decoración mural de su oficina. Al ver la cabeza del león que lo atacó, Sergei se enfurece y dice que su padre debería haber sido eliminado por las garras del felino. Frustrado, el joven se encierra en su habitación y recibe la visita
visita de un halcón que se posa en su ventana. Cuando el pájaro se va, Sergei decide partir, y al meter sus cosas en una mochila, encuentra el frasco de la poción que lo salvó. En medio de la noche, el joven escapa por la ventana de su habitación y camina por el techo, pero termina teniendo un accidente. Para su gran sorpresa, aterriza sobre sus pies como un felino, pero se encuentra con su hermano, quien le suplica que no se vaya. La peor pesadilla de Dimitri es quedarse en esa mansión con su padre, por lo que intenta convencer a su hermano de que se quede. Sin embargo, Sergei afirma que algo le sucedió después de ser atacado por el león, y que, ahora, el joven debe descubrir quién es. Por la mañana, el joven llega a un muelle, y logra subir clandestinamente a un carguero que va de Inglaterra a Rusia. Al llegar al extremo oriente del país, Sergei se topa con una manada de búfalos que se lanza hacia él e intenta protegerse, creyendo que va a ser pisoteado por ellos. Sin embargo, justo en el momento en que el joven iba a ser golpeado, el jefe de la manada decide detenerse justo frente a él y usa su cuerpo como escudo para protegerlo. De esta manera, todos los demás animales lo evitan y Sergei logra escapar ileso. Después de algunos minutos adicionales de caminata, el joven llega a un bosque donde jugaba antes con su hermano y encuentra la cabaña donde pasaba la mayor parte de su tiempo con su madre. Esa noche, Sergei termina durmiendo en el bosque y se despierta en plena noche sintiendo la presencia de un ciervo. Su primer instinto es perseguir a esa presa, y durante la carrera se da cuenta de que sus capacidades físicas han aumentado considerablemente. Cuando el ciervo se va, el joven se da cuenta del barranco que logró saltar y se siente orgulloso de sí mismo. De repente, Sergei escucha disparos y trepa a un árbol para investigar el origen del ruido. En ese momento, detecta la presencia de un par de cazadores y se precipita para verificar los daños que causaron. Cuando se da cuenta de que los hombres eliminaron varios búfalos solo para robar sus cuernos, Sergei se enfurece y toma el cuchillo que se usó para quitar los cuernos. En ese momento, el cazador apunta su arma hacia él, pero no logra intimidarlo. Después de lanzar la hoja a la cabeza del anciano, Sergei ataca al otro tipo y lo deja inconsciente con varios puñetazos en la cara. Ese día, el joven cumple el deseo de su padre y se convierte en un verdadero cazador, porque por primera vez tuvo el coraje de quitar una vida. 16 años después, Sergei todavía conserva la carta que recibió de Calypso, pero ahora se hace llamar Kraven el Cazador. Después de cumplir su misión de eliminar a Korn, regresa a Rusia y se dirige a la casa que construyó en el bosque. Después de una corta pausa, Kraven va a encontrarse con una banda de cazadores que venden ilegalmente cuernos de búfalo e intenta impedirles que abandonen la reserva. Cuando se da cuenta de que estos tipos no están dispuestos a hablar, Kraven se introduce en el vehículo y usa un par de garras para atacar a los criminales. Al ver al cazador eliminar a sus acólitos, Andre acelera el vehículo y logra escapar, pero Kraven registra el número de la placa del auto para perseguirlo. Semanas después, en Londres, Andre visita a su empleador para informarle de lo que pasó, pero pronto descubre que el señor Taggin ha sido eliminado. Al entrar en la habitación, el hombre se topa con Kraven, y después de verificar que el nombre de Andre figura en la lista de cazadores ilegales, Nat lo elimina con una ballesta. Ese mismo día, Calypso se entera de que Samantha Hayes, quien fue abatida la semana anterior, ha perdido la vida y asiste al entierro de su amiga. Después de los funerales, Calypso afirma saber que Samantha fue eliminada, porque se atrevió a desafiar a Korn y elogia el coraje de la promotora. Al irse, Calypso es abordada por Kraven, quien le entrega la carta de tarot que la mujer le había dado años antes. Inmediatamente, Calypso lo reconoce, y Kraven revela que Korn ha sido eliminado, por lo que ya no puede hacer daño a nadie. Además del jefe, 6 criminales más han sido eliminados por el misterioso cazador cuya identidad aún no ha sido descubierta por la policía. Como abogada, Calypso no aprueba la actitud de Kraven, pero dice que Korn tuvo lo que merecía. En ese momento, el cazador revela que tiene una lista de criminales que deben ser detenidos y propone una sociedad con la mujer, porque ella puede ayudarlo a localizar a esos tipos. Después de escuchar la propuesta, Calypso dice que debe reflexionar antes de dar su respuesta y aconseja a Kraven que sea prudente, porque si ataca a esos nombres, las personas que ama podrían resultar heridas. Cuando se entera de que Korn fue eliminado por el cazador, Alexe, quien ahora es conocido como Rhino, organiza una reunión con sus socios y revela que tiene la intención de retomar los negocios a partir de ahora. En ese momento, uno de los hombres le dispara y Rhino cae al suelo, pero se levanta como si nada hubiera pasado y se quita las balas del pecho. Al darse cuenta de que el hombre es invencible, Omar abate a sus competidores para asegurarse de ser nombrado nuevo socio de Rhino. Esa noche, Nikolai está en el club nocturno donde trabaja su hijo y se encuentra con uno de sus socios, pero ambos terminan siendo atacados por un grupo de tiradores enviados por Rhino. Afortunadamente, Nikolai nota su acercamiento y usa el cuerpo de su socio como escudo para protegerse de los disparos, mientras Dimitri se esconde bajo el piano. Su padre elimina a los tiradores y todos los clientes huyen del club nocturno. Decepcionado por la actitud de su hijo durante el ataque, Nikolai dice que es un cobarde e incapaz de defenderse. A la mañana siguiente, al salir de la ducha, Dimitri se sorprende con una visita de Kraven, quien vino a desearle un feliz cumpleaños a su hermanito. Esa noche, los dos van a cenar al club nocturno y, unos minutos después, Nikolai se presenta para unirse a sus hijos. El único día del año en que Kraven aparece en Londres es para el cumpleaños de su hermano, y este año, Dimitri dice que perdona a su hermano por haberlo dejado solo con su padre tiránico. Después de acostar a su hermano borracho en la cama, el cazador decide salir a dormir al parque, porque no
no puede dormirse en la casa, pero por la mañana, al regresar al apartamento, se da cuenta de que su hermano ha sido capturado y salta del edificio para perseguir a los criminales, pero no logra alcanzarlos. Durante la persecución, Craven corre descalzo por las calles y choca contra el vehículo, pero Omar y sus acólitos logran escapar una vez más. Furioso, el cazador salta sobre el parabrisas e intenta romper el vidrio del auto blindado con sus puños desnudos. En ese momento, el conductor acelera, pero Craven continúa su misión para penetrar en el vehículo y destruye una de las puertas. Sin embargo, en medio del trayecto, sufre un accidente y cae sobre el asfalto. Unos minutos después, mientras sube al helicóptero para escapar, Omar se sorprende nuevamente con la llegada del cazador, quien usa una red para intentar impedir que el aparato despegue. Justo en ese momento, un tirador agarra su arma para intentar eliminarlo, pero Craven lo ataca y se deshace de su enemigo lanzándole una barra metálica en su dirección. Cuando el helicóptero finalmente logra partir, el hombre se aferra a la red para ser llevado con él, pero el piloto lo arrastra en el agua y termina soltando después de chocar contra una estructura metálica. Desesperado, Craven se dirige a la oficina de Calypso para pedir ayuda y descubrir quiénes eran esos mercenarios. Usando la descripción dada por el cazador, la abogada pide a sus informantes que localicen a esos tipos, mientras Craven va a anunciar la noticia a su padre. En esta etapa, Nikolai está al tanto de lo que le pasó a su hijo y le dice que recibió un dedo de Dimitri en una caja. El gángster revela que los criminales exigieron 20 millones por el rescate y solo dieron 48 horas para que se efectuara la transferencia. Sin embargo, Nikolai dice que no hará el pago, porque no se trata de una cuestión de dinero, sino de poder. Al pagar el rescate, admitiría su debilidad frente a su adversario y, si lo hace, todo su imperio quedará arruinado. Esa noche, uno de los informantes de Calypso descubre la identidad del mercenario que capturó a Dimitri y también revela la ubicación de Omar. Lo que la abogada no se da cuenta es que acaba de caer en una trampa, porque su informante fue contratado por el extranjero para transmitirle esa información. Después de eliminar al detective con sus habilidades de hipnosis, el extranjero llama a Rino y le informa que el cazador está en camino al monasterio. Ese mismo día, Craven toma un avión hacia Turquía y encuentra el escondite de Omar. Después de infiltrarse, el cazador usa dardos envenenados para deshacerse de los guardias y se esconde en la oscuridad mientras busca a Omar. Discretamente, sigue a un par de guardias de seguridad y sube las escaleras para llegar al ático. A mitad de camino, Craven neutraliza a un hombre armado con las manos desnudas, y al escuchar los gritos de su secuaz, Omar se da cuenta de que el cazador ya ha pasado a la acción. Y el mercenario envía inmediatamente a sus subordinados para eliminarlo, pero ni siquiera un grupo de hombres armados puede detener al cazador. Mientras esquiva rápidamente los disparos, Craven elimina a todos sus enemigos y finalmente logra llegar a Omar. Furioso, Craven lo ataca y amenaza con lanzar al mercenario por el acantilado, pero Omar dice que si hace eso, nunca encontrará a Dimitri. Justo en ese momento, el cazador ve un misil lanzado en su dirección y debe saltar para evitar ser alcanzado. Después de la caída, ambos sobreviven, y Craven pregunta dónde está su hermano. Al ver un gran bloque de concreto caer del monasterio, Omar se da cuenta de que no hay ninguna posibilidad de supervivencia, y justo antes de ser eliminado, informa a Craven que Rino lo envió a capturar a Dimitri. En ese momento, ambos son golpeados por los escombros causados por el misil y terminan sepultados. Mientras tanto, Rino recibe la visita de Dimitri y revela que conoció a su padre durante un viaje con un grupo de cazadores. Durante la conversación, el pianista descubre que su hermano mayor es el cazador, y cuando se enteró de que su nombre figuraba en su lista, Rino envió a sus hombres para eliminarlo. Sin embargo, cuando llegaron al apartamento, Omar y su banda solo encontraron a Dimitri, por lo que decidieron tomar al joven como rehén. Mientras tanto, en Turquía, cuando los tipos que lanzaron el misil van a verificar que Craven ha sido eliminado, solo encuentran el cuerpo de Omar y terminan siendo atacados. Craven llama entonces a Calypso y revela que todo eso era una trampa. Luego le dice a la mujer que se esconda para no convertirse en la próxima víctima. Justo en ese momento, la abogada ve a 5 hombres entrar en el edificio y Craven le pide que vaya al terminal de carga, porque enviará un avión para recuperarla. En la cena, Rino le cuenta a Dimitri la enfermedad degenerativa a la que se enfrentó años atrás. Todo el mundo pensaba que no duraría mucho, pero en sus últimos meses de vida, el hombre conoció al profesor Miles Warren, quien trabajaba en Nueva York. El bioquímico desarrollaba un procedimiento para aumentar la fuerza de un ser humano hasta 10 veces, y Rino aceptó ser su conejillo de indias. Después de someterse al procedimiento, su piel comenzó a endurecerse y se volvió indestructible como un rinoceronte. Desde entonces, sin embargo, Rino siente fuertes dolores y debe tomar una mezcla de medicamentos todos los días a través de un tubo abdominal para poder enfrentarlos. Después de contar esta historia, el hombre afirma que pronto dominará el territorio de Nikolai y pregunta si Dimitri querría ser su socio, pero el joven se niega a traicionar a su familia. Rino decide entonces eliminarlo y está a punto de presionar el gatillo cuando uno de sus hombres de mano llega y revela que Craven está vivo. Justo en ese momento, el extranjero aparece y todos se preparan para disparar, porque creen que es el cazador quien va a salir del ascensor. Al ver a todos esos hombres armados listos para eliminarlo, el extranjero hipnotiza a los guardias y logra pasarlos a todos sin que su presencia sea notada. Después de reencontrarse con Craven, Calypso lo acompaña a Rusia y, durante la caminata hacia la cabaña, ambos se sorprenden por un ataque de leopardo. En ese momento, el cazador inicia un combate cuerpo a cuerpo con el animal y los dos intercambian
intercambian algunos golpes hasta que finalmente el felino abandona la pelea y se va. Cuando el animal escapa, Kraven revela que lo conoce desde que era pequeño y que se sorprendió por su tamaño actual. Unos minutos después, la pareja llega al escondite y el cazador pregunta qué era esa poción que Calypso usó para salvarlo. Sin embargo, la abogada revela que fue su abuela quien fabricó la bebida y que Cora falleció poco después de dar la botella a su nieta. De repente, Kraven recibe una llamada de su hermano y Rhino toma el teléfono de las manos de Dimitri para hablar con el cazador. Su objetivo es convencerlo de unirse a él para derribar el imperio de Nikolai, pero Kraven cuelga. Rhino entonces recluta la ayuda de sus hombres para rastrearlo. Sin embargo, antes de que los soldados se dispersen para buscar, el leopardo aparece y ataca a los criminales, mientras Dimitri aprovecha para escapar. Cuando el felino se va, la misión continúa, y los hombres de Rhino se lanzan a través del bosque en busca de su presa. Sin embargo, los roles se invierten, y los hombres se convierten en objetivos para el cazador, quien coloca numerosas trampas en el bosque para atraparlos. Mientras Kraven está en duelo contra los mercenarios, Rhino envía un helicóptero para lanzar bombas en el bosque, y Kraven debe huir. Unos minutos después, se da cuenta de que ha sido alcanzado por un dardo envenenado, y comienza a sufrir alucinaciones en las que está rodeado de arañas. De repente, Wama el extranjero se acerca y dispara nuevamente al cazador para reforzar el efecto del tóxico que le fue inyectado. En ese momento, mientras Kraven está desorientado, el extranjero aprovecha la oportunidad para atacarlo, porque su adversario ha perdido todos sus reflejos y es incapaz de defenderse. Cuando el cazador cree que finalmente ha atrapado a su enemigo y comienza a golpearlo, rápidamente se da cuenta de que está atacando un trozo de madera. Después de darle una patada a Kraven, el extranjero se prepara para dispararle, pero sus planes se interrumpen por Calypso, quien le dispara una flecha en el ojo. Al ver al cazador herido, la mujer usa una poción de curación para ayudarlo a sobrevivir a las toxinas que le fueron inyectadas. Durante el intento de escape, Dimitri termina siendo capturado una vez más y es devuelto al vehículo de Rhino. Mientras el hombre y su equipo se van, ven una manada de búfalos corriendo hacia ellos, y Rhino comienza a transformarse para aumentar sus posibilidades de sobrevivir al ataque. Mientras los otros autos son aplastados por la manada, el monstruo va al encuentro de Kraven y los dos inician un duelo. Cuando Rhino es arrojado fuera del camión, usa su cuerpo como muro para detener el vehículo y provoca un grave accidente. Después de verificar que su hermano todavía está vivo, Kraven toma un par de dagas y carga contra Rhino, pero sus hojas no logran penetrar su piel. A pesar de su ligereza y agilidad, el cazador no puede rivalizar con la fuerza física de su adversario. Incluso siendo preciso con sus golpes, The Kraven es incapaz de mover el cuerpo de Rhino y termina siendo capturado por él. Justo en el momento en que está a punto de ser rematado, el cazador encuentra el punto débil de su adversario y lo golpea en el abdomen con una barra metálica. Al hacerlo, logra herir gravemente a su adversario. Luego envuelve un cable metálico alrededor de su cuerpo. Decidido a eliminar a Rhino de una vez por todas, Kraven ata el otro extremo del cable a un búfalo, y el monstruo termina siendo pisoteado por toda la manada. Al acercarse para terminar el trabajo y eliminar a su enemigo, el cazador se da cuenta de que no será necesario, porque Rhino nunca sobreviviría a esas heridas. Después de salvar a su hermano, Kraven va a encontrarse con su padre, quien está en plena partida de caza, y descubre que fue él quien reveló su identidad a Rhino. Cuando descubrió que Alexe quería eliminarlo, Nikolai decidió darle un nuevo objetivo, porque sabía que no era lo suficientemente fuerte para enfrentarlo. Después de escuchar la confesión, Kraven se va, decepcionado. Poco después, un oso grizzly aparece y Nikolai es eliminado antes de tener tiempo de disparar. Un año después, el cazador regresa a Londres para celebrar el cumpleaños de su hermano, y Dimitri revela que conoció a un científico de Nueva York que lo ayudó mucho. Durante la conversación, Kraven descubre que su hermano persigue el imperio construido por su padre, y ahora posee superpoderes gracias al profesor Miles Warren. Dimitri ha adquirido las capacidades de un camaleón, y, en el proceso, su sentido moral ha sido completamente corrompido. Esa noche, McCraven visita la antigua casa de su padre, y encuentra una carta escrita por él en la que Nikolai lo anima a aceptar su destino como el mayor cazador que el mundo haya visto jamás. Entonces, ¿qué te pareció esta película? Deja tu opinión en los comentarios a continuación y, si te gustó el video, dale like y suscríbete para más resúmenes de películas. ¡Hasta la próxima!